educación superior de noche. Entonces él estudiaba en la noche y una vez, yo los días viernes siempre lo esperaba con mi mamá. Y un día viernes no llegaba, y lo quedamos esperando con mi mamá y estábamos muy asustadas porque ese día habían protestas. Y llegó como a las 3 de la mañana, o 2 de la mañana, no sé, muy tarde, y en una ambulancia lo bajaron en silla de ruedas, llegó con su terno ensangrentado y con su cabeza toda vendada con sangre. Resulta que la micro en la que él venía fue atacada por unas personas que hicieron una protesta y apedrearon la micro, y a él le llegó una piedra en la cabeza y le partió, le quedó una fractura y abierta y quedó todo ensangrentado, y lo llevaron a la posta y por eso se demoró en llegar. Estuvo con licencia mucho tiempo, entonces eso para mí fue, bueno, y mi papá con todo lo que pasó reclamó mucho de que estos que andan protestando, hizo todos sus descargos políticos respecto de lo que le había pasado por culpa de estas personas que protestan contra el gobierno militar. Entonces ahí entendí yo, bueno, en alguna medida todo lo que nos podía pasar, y sentí mucho miedo y lo pasé muy mal porque mi papá llegó en esas condiciones. Así que ahí recién comprendí que era un contexto político todo, como que ahí recién fui entendiendo el alcance de las cosas, fui entendiendo que vivíamos en un lugar donde, en un país donde las personas no querían que este señor siguiera gobernando y que ya no daba para más, y que ya no bastaba el silencio, ya la gente ya no se aguantaba. Como que ahí recién lo comprendí. ¿Qué opinaba de la dictadura militar en esos años y cómo ha cambiado su visión con el tiempo? La dictadura militar, hay dos visiones, ¿no? Siempre está la visión económica del progreso económico que hubo en dictadura militar. Mi opinión personal es que ningún progreso económico vale las vidas que costó. Y todo lo que significó emocional y culturalmente como país. Así que yo creo que fue un gobierno nefasto. No fue positivo para Chile, creo que todo ese progreso económico se podría haber llevado perfectamente en democracia, quizás no habríamos avanzado tanto, porque con dictadura, claro, la fuerza todos entienden, pero una pésima experiencia de infancia, nos perdimos muchas cosas, vivimos cosas muy ingratas, sin saber, claro, uno con el tiempo se da cuenta y tiene trauma de la época. Y uno lo sobrelleva y todo, pero da rabia que uno tenga esos traumas por esos momentos. ¿Te fijas? O sea, entonces yo creo que sin duda no es positivo, no es lo óptimo, y a todo lugar siempre la democracia. ¿Viviste o supiste de situaciones de represión, allanamientos, toque, quema, persecución? ¿No la contestas esta pregunta, cierto? No, dale nomás. No, yo no viví directamente ninguna de las cosas que tú mencionas, pero mi familia sí. Mis abuelos, el lugar donde vivía mi abuela, llegaron los militares y sacaron a todos los hombres y los llevaron en ropa interior a la cancha de fútbol del sector donde vivían. Y mi papá justo iba a la casa de mi abuela ese día y nosotros supimos, o sea, yo no supe porque yo no había nacido, pero en la historia que nos cuentan, porque mi papá iba, era relativamente cerca, entonces nos trasladábamos en bicicleta. Y mi papá fue en bicicleta y se encontró con los militares en la entrada del barrio. Entonces mi papá dice, no, yo le piden la identificación, todo lo demás. Entonces mi papá dice, no, yo voy a ver a mi suegra. Y él le dice, ¿sabe qué? Devuélvase porque están todos en la cancha, están haciendo allanamientos. Seguramente, no sé, parece que eso lo hacían frecuentemente. Entonces mi papá se devolvió, le contó a mi mamá y estaban muy preocupados porque en esos allanamientos era como al azar, te podían llevar detenido porque le caíste mal al de turno, o porque encontraron algo, o porque no encontraron nada.
Entonces era muy intimidante y ese miedo se fue traspasando por generaciones. Así que sí, esa historia que cuando nos cuentan es muy triste cuando nos cuentan eso. Y otra experiencia de un tío que estuvo en el Estadio Nacional con 14 años con su papá, es un tío político que bueno, uno dice tío político porque está casado con mi tía, pero son tantos años ya que como tío igual, no sé. A él lo llevaron detenido con su papá, mi tío no estudiaba en esa época, él estaba trabajando en una obra de obrero de la construcción con su papá y lo interceptaron a todos los obreros, lo llevaron al Estadio Nacional y estuvo 4 días detenido, un niño de 14 años, y lo único que comieron fueron unos terrones de azúcar que el abuelito Rafael, que era su papá, tenía guardado en su bolsillo. Entonces él le iba dando terrones de azúcar a mi tío para que pasara el apetito y gracias a Dios lo liberaron porque no tenían nada que ver con nada. Mi tío nunca fue político y el abuelito Rafael tampoco, solo venían de vuelta al trabajo y los liberaron. Así que también eso es como bien horrible, una experiencia bien horrible. ¿Cómo recuerda la situación económica en ese periodo? Bueno, lo que te contaba, en lo personal mi papá, gracias a Dios, tenía un buen empleo. Tuvimos la suerte de que él tenía ese empleo. Mi mamá era dueña de casa, así que no tuvimos necesidades. Mi papá trabajaba, vivimos en la medida que él fue terminando su estudio, fuimos progresando, percibió mayor ingreso, después se pudo comprar su auto, y nosotros nos íbamos en micro al colegio, con todo ese tipo de realidades. Pero mi entorno familiar le costó harto salir adelante. Gracias a Dios lo lograron, están súper bien ahora, pero fue duro y uno lo percibía, y uno lo veía. Lo veía en las once familiares, lo veía en la ropa, lo veía en los colegios a los que podían acceder, lo veía en los regalos de Navidad, o los no regalos de Navidad, lo veía en el diario vivir. ¿Qué aprendizajes o marcas te dejó a ti la dictadura? Bueno, lo que les decía es que como aprendizaje la democracia siempre y la familia, el apoyo de la familia, o sea, uno solo no puede hacer nada. Mi núcleo familiar siempre se apoyó, estuvo unido, se protegieron. En los dos sectores, ¿eh? Porque cuando estuvo el gobierno de la Unidad Popular, a mi papá les costaba conseguir alimento y todo, y mis tíos y todo hacían las filas porque había que tener tiempo para hacer fila y todo, y entre todos se ayudaban. Entonces cuando después mi papá estaba mejor, mi papá ayudaba a los otros. Entonces, como que eso entendí, como que igual los valores familiares, los valores que uno tiene de la formación familiar son elementales para salir adelante en la vida, independiente del gobierno de turno que a uno le toque, o el sistema de gobierno que le toque, o el país donde uno haya nacido, ¿cachai? Como que uno tiene que tener un entorno, una red de apoyo que lo ayude a salir adelante o a estar bien. Eso es lo principal que yo, a modo personal, ¿no? O sea, sin salir, como saliendo del tema político. Y del tema político que los egos y todo eso, y la gente que tiene el poder económico, que siempre están vinculados al poder político, etc. Uno tiene que saber dónde ubicarse, saber dónde estar, y no se nos puede olvidar que la democracia es la base de la sociedad, porque con presión y opresión no vamos a conseguir nada, porque la vida de las personas es muy valiosa. Y por pensar distinto no podemos perder la vida. ¿Cómo recuerda el plebiscito del 88 y la famosa campaña del terror por parte del sí? La campaña del terror no la recuerdo. Recuerdo la campaña del no. Recuerdo la campaña de la concertación. O sea, era una cosa, una emoción tan grande de pertenecer a esa alegría, porque de verdad uno sentía mucha alegría. La gente estaba muy emocionada, decían cosas del sí, pero como yo no tenía idea de lo que había antes del gobierno militar, no entendía lo que era volver al pasado. Para mí era
la alegría de ver a los artistas, todos unidos, todos, porque la campaña de la concertación, que el eslogan era "La alegría ya viene", era muy positiva y tenía había muchos rostros de televisivos. Y como antes la tele tenía otra influencia sobre las personas, eso era muy, para uno era muy significante. Así que yo lo viví con mucha alegría y entendía que eso era un cambio positivo, donde ya nadie quería estar, nadie quería seguir como seguían, como estábamos. Había otra cosa, ya sabía yo que había otra cosa. No sabía qué cosa, pero sabía que había otra cosa y lo quería. Así que lo viví con mucha alegría. Tanto así que no era solo mío, era una cosa generacional. Yo recuerdo que en mi curso hicimos una votación del electoral. Nunca habían votado, nosotros no teníamos idea, si nosotros no veíamos votaciones de los años 80, estábamos en dictadura. Entonces hicimos un plebiscito del sí y el no en el curso. Y todas fuimos a votar, y yo por niña, y todas fuimos a votar, y fue muy simpático. Y ganó un no. ¿Cómo recuerdas el retorno a la democracia en 1990 y la elección de Patricio Aylwin? Yo no entendía muy bien, bueno, con mucha alegría. Primero el retorno a la democracia fue muy alegre, era como una fiesta donde ya venían las cosas buenas, pensaba yo. Con el tiempo me di cuenta, bueno, de Patricio Aylwin yo no sabía mucho su historia, ¿no? Para mí él era un personaje que nació para mí con la concertación. El retorno a la democracia significó para mí entender todo lo que venía antes, ¿no? ¿Por qué habíamos perdido la democracia? ¿Cómo habíamos llegado a eso? Entonces también tuvo un manto triste, porque empezaron a salir las primeras publicaciones de personas que habían sido torturadas. Los primeros testimonios, uno de los primeros libros fue Los zarpazos del Puma, donde se expresan testimonios de personas que fueron torturadas en dictadura. Entonces, hay un proceso como de emociones contradictorias, ¿no? Y había, con respecto a todo lo que se había vivido, pero había una sensación de que ahora todo se podía. Ahora que estábamos en democracia, ahora sí iban a resultar las cosas, ahora se podía, ahora íbamos a ser un país exitoso, íbamos a lograr todo lo que no habíamos podido lograr porque estábamos oprimidos por la dictadura. Entonces fue como igual como un poco nubilados estábamos con esta luna de miel de la democracia. ¿Qué cree que las nuevas generaciones deberíamos saber de esta época? ¿De la dictadura? Yo creo que lo más significativo de la democracia, o sea, de la dictadura, que lo tiene que conocer alguien que nació en democracia, para valorar la democracia y para que no se pierda, es la represión y la prohibición. Porque uno puede vivir sometido a eso porque no conoce lo otro. O sea, lo digo con conocimiento de causa. Yo nací en dictadura sin conocer la democracia, sin conocer un montón de otras cosas y pensaba que la vida era así. Me imagino lo triste que debe haber sido para las personas que sí conocían la democracia y que sí conocían otras cosas y pasaran a la dictadura. Lo duro, ¿no? Entonces, la dureza y las limitaciones que significa la dictadura es elemental que se internalicen en los jóvenes para que aprecien y valoren y cuiden la democracia. Porque la democracia no es perfecta, está llena de imperfecciones, pero es lo menos malo que hay. Sí. Ok. Si pudieras. Si pudieras dar un mensaje a los jóvenes, todo eso lo he vivido, ¿qué les dirías? Bueno, de todo lo que yo viví, no, porque eso es de muy señora. ¿Qué les voy a estar dando? No. Está bien, si yo les pudiera dar un mensaje, les diría, empodérense, créanse todo lo que ustedes pueden hacer, con convicción, con seguridad.
conozcan la historia de Chile, porque las cosas no llegan a donde están por fenómenos